Desde Estados Unidos, Noam Chomsky, el lingüista más influyente del siglo XX, habló con Revista Raya sobre la nueva ola progresista que gobierna América Latina, sobre los desafíos del gobierno de Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva para cuidar la Amazonía y sobre un nuevo eje político, militar y económico en lo que ha llamado el sur global, que podría revivir el triunfo de la izquierda en Brasil en momentos de decisiones trascendentales para la humanidad. Bienvenido, maestro Noam Chomsky. En primer lugar, ¿cómo recibe la noticia del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva el pasado domingo en Brasil? Lo que pasó el domingo es bastante incierto. Mi esposa es brasileña y está en este momento en Sao Paulo viendo los sucesos desde cerca, y es bastante incierto lo que está pasando. Quizás han visto en las noticias que hay un esfuerzo coordinado por los camioneros y la gente que apoya a Bolsonaro para bloquear las carreteras. Bolsonaro se ha quedado en silencio y entonces solo podemos adivinar lo que está pasando. No sabemos cómo se coordinó esto ni qué ha sido planeado. Hubo grandes celebraciones el domingo y mucho entusiasmo. No hubo violencia, contrario a lo que se había predicho. Pero luego, durante la noche, empezó esta operación. ¿Qué reacción le merece el silencio del actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, quien no ha reconocido los resultados hasta el momento? Y es posible que haya alguna especie de levantamiento o desconocimiento de los resultados. En este momento todo es una especulación. Hay un peor escenario y un mejor escenario y muchas posibilidades en el medio. El peor escenario es que se está preparando una ley marcial y después de eso todo se vuelve incierto. El mejor escenario es que todo eso se calme. No sabemos. Bolsonaro no ha dicho nada. Mientras tanto, al norte de Sudamérica, hace 2 meses triunfó la izquierda o un sector de la izquierda progresista a través del presidente Gustavo Petro. Él ha planteado como una de sus principales propuestas la transición energética, es decir, la eliminación de la extracción de carbón y petróleo de una manera inmediata casi. Esto ha generado diferentes críticas en los sectores económicos nacionales e internacionales. ¿Cómo ve esta situación? ¿Debe hacerse de inmediato? ¿Hay espera? ¿El cambio climático da espera? Well, the Petro Marquez government breaks new ground for Colombia. A very exciting development. El gobierno Petro Márquez significa la entrada de Colombia a un nuevo terreno. Colombia debería ser uno de los países más ricos y felices del mundo. Tiene unos recursos increíbles y una población comprometida. Pero ha sido una historia de horror que ha durado 70 años. A lo mejor está pasando por fin, pero va a haber una oposición grande de los inversores y los empresarios para cambiar el horror de Colombia. Así que esta es otra lucha. Sobre la importancia del cambio climático es abrumador. No tenemos que entrar en detalles, pero tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña en la que aún es posible controlar el cambio climático. Si la dejamos pasar, llegaremos a puntos de inflexión graves después de los que la humanidad descenderá a una catástrofe.
La siguiente pregunta específicamente sobre una conferencia que usted dio en Uruguay hace 5 años, en la que mencionó que en la era de Donald Trump el minutero para una catástrofe mundial se había acercado mucho más, había quedado a 2 minutos y medio de la medianoche. ¿Estamos tan cerca del fin de la humanidad? Urgent changes. With regard to climate, there have to be very urgent changes. The World Meteorological Respecto del clima, los cambios son urgentes. released its latest report since 1990. La Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar su último reporte donde señala que las emisiones se han incrementado radicalmente desde 1990. Y si esta trayectoria continúa dentro de unas pocas décadas, la vida será imposible. Puedo darles algunos Give ejemplos. you a few examples if you want. Take the Middle East, which is the main center for En el Medio Oriente, producing fossil fuels. que es el foco principal de producción de combustibles fósiles, Predictions are that in that region, temperatures will increase by another las predicciones señalan que las temperaturas van a incrementar en 5 grados centígrados. the water level in the eastern Mediterranean will rise. Y el nivel del Mediterráneo Oriental subirá 2 metros o más. The effects are unimaginable. Los efectos de estos cambios son inimaginables. These predictions are duplicated in one or another form for most of the world. Means Y estas predicciones se duplican de una u otra forma para la mayor parte del mundo. pretty much uninhabitable for humans. I'll give you one. Esto quiere decir que grandes áreas del planeta van a ser prácticamente inhabitables para los humanos. About a third of Otro ejemplo son India y Pakistán. is deep underwater from Alrededor de un incredible tercio de Pakistán está bajo el agua por cuenta de una estación de monzones sin precedentes. peasants. En cambio, en la India, que está cerca, los campesinos que viven en casas de barro 50 degrees centigrade. están tratando de sobrevivir olas de calor de 50 grados centígrados y esta situación va a En empeorar. esa misma línea, ¿por qué cree que Estados Unidos no apoya de manera decidida esa transición energética y un apoyo a la acción climática, al cambio climático? In the United States, the Republican Party is 100% denialist. En los Estados Unidos el 100% del Partido Republicano es negacionista. Alleviate the heating of the climate. Se ha rehusado a emprender cualquier tipo de acción para aliviar el cambio climático. The United States De hecho, bajo la administración del presidente Trump, el país se salió de los acuerdos internacionales, maximizó el uso de combustibles fósiles y eliminó una serie de regulaciones diseñadas para mitigar un poco la crisis climática. Es probable que los republicanos vuelvan al poder y si lo logran, el impacto será catastrófico. Sería como si Bolsonaro hubiese ganado la elección en Brasil y hubiera procedido a destruir la Amazonía. Profesor Chomsky, ¿qué expectativas tiene usted del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? They have a lot of opportunities. They have a lot of barriers in the way of moving forward. The rich and powerful Tienen muchas in oportunidades, Colombia pero también hay muchas barreras para avanzar. the international investment community Los ricos y poderosos en Colombia se oponen fuertemente. is strongly opposed. La comunidad inversora internacional dirigida por los Estados Unidos se opone fuertemente, By other pero con el apoyo popular forces in y el South apoyo de otras America, fuerzas especially populares en Brazil, Sudamérica, maybe they especialmente can overcome Brasil, the barriers. And quizás Colombia puedan can superar las become barreras what it y should be, Colombia podrá one of the convertirse en lo que richest, siempre debió ser, happiest uno de los countries países in the más world. ricos
y más felices del mundo. En este momento de hegemonía de la izquierda en América Latina, ¿qué pasaría si, como sucedió durante la administración de Juan Manuel Santos y como también lo ratificó el gobierno de Iván Duque, resurgiera la posibilidad de que Estados Unidos respaldara una posible entrada o una alianza de Colombia con la OTAN? ¿Cómo ve esta posibilidad y qué pasaría en la región? ¿Qué pasaría con los vecinos en caso de que esto sucediera? NATO is the one global military alliance, highly aggressive, engaged in violent La OTAN acts es una alianza everywhere, militar global altamente agresiva invasion of y ha estado Iraq, implicada en actos the violentos en worst todas atrocity partes, of this en la century, invasión de Irak, que ha sido la peor destruction of atrocidad del Libya, siglo, en la destrucción de Libia, invasion of en la invasión de Afganistán que destroyed destruyó the el país, country, en el bombardeo de bombing of Serbia, Serbia, hacia donde se mire. everywhere you look. NATO has La now OTAN ya se ha expandido hacia la región del expanded to the Índico-Pacífico. Indo-Pacific Es una region. alianza global Means y it's a China o cualquier otro global país que se atreva alliance a desafiar la aimed hegemonía at estadounidense, China and que any cualquier other país en América Latina se una a la country that OTAN, dares to challenge U.S. hegemony. significaría For anyone in Latin America un to paso más hacia la join would catástrofe. be a further step towards catastrophe. Si Colombia se uniera a la For OTAN, for esto Colombia extendería to join NATO would extend también la alianza its militar agresiva aggressive military dirigida por los alliance Estados run Unidos by the hacia United Latinoamérica. States. It would extend it to Latin America as well. No puedo pensar en una Can't decisión think of a peor. worse decision. En su primer gobierno, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue un entusiasta de los llamados acuerdos de cooperación militar entre Rusia, Brasil, India y China, conocidos como BRICS, que ahora también incluye a Sudáfrica. ¿Qué futuro tienen estas alianzas teniendo en cuenta lo que está sucediendo con la OTAN y qué implicaciones tendría que estas alianzas se fortalecieran en Sudamérica? The formation of BRICS was a very important step towards giving the global south La formación de los BRICS fue un paso muy importante para darle al sur global un rol significativo y un destino al cual aspirar en los asuntos internacionales, independiente de las grandes potencias. Si Lula es capaz de reconstruirlo, esto sería un paso significativo para crear un orden internacional más diverso, un mundo multipolar que no estuviera bajo la dominación única de los Estados Unidos y sus aliados. Sería un paso muy importante, como también lo sería reconstruir UNASUR, la CELAC y otros esfuerzos de América Latina hacia la independencia. Muchas gracias, profesor Chomsky. ¿Cuáles cree que serían los efectos de fortalecer los BRICS en relación con la OTAN y las tensiones que actualmente estamos viviendo en el continente? Right now there is a global conflict about how the world should be En este momento hay un organized. conflicto global sobre cómo debería estar organizado el mundo. En un lado está la posición de los Estados Unidos, que cree que el mundo debería estar dominado por Estados Unidos a través de su alianza militar global, la OTAN. Es una visión de un mundo unipolar. Otra visión es la de un mundo multipolar con centros de poder independientes que cooperan entre sí y se acomodan entre sí y no están en conflicto entre ellos.
Existe una posibilidad de que esta visión se pueda implementar y América Latina podría jugar un papel importante en llevarlo a cabo. Profesor Chomsky, ¿cree que los BRICS deberían expandirse a Sudamérica o a todo el sur global? It could become integrated with Se podrían integrar con lo que se conoce como G77, the former non-aligned que antes se conocía como el Movimiento de Países No Alineados, constituido por alrededor de 130 países que son una especie de voz del sur global. Los BRICS se podrían integrar a ellos y contribuir a esta alianza. ¿Considera usted que los Estados Unidos jugarían un papel importante en construir una fuerza que ayude a proteger la Amazonía? Well, protecting the Amazon is primarily the responsibility of the countries where the Amazon Proteger la Amazonía es la responsabilidad de los países donde se ubica el Amazonas, principalmente Brasil, pero también Colombia. they must take the lead in protecting the Amazon. Ellos deberían tomar el liderazgo para protegerla. The United States Los países ricos como los Estados Unidos pueden, es más, deben apoyar esos esfuerzos, porque si perdemos because if the Amazon la is Amazonía, lost todo el mundo sufrirá gravemente. severely, ¿Cómo podría ser esa ayuda de los Estados Unidos y de los países más ricos? they can cut off all support for the operations that are destroying the Amazon. Pueden cortar todo el apoyo a las operaciones que están destruyendo el Amazonas, como la minería, la tala o los Cut support agronegocios, for that and provide support y más bien proveer apoyo a las medidas que promuevan un desarrollo responsable sustainable y development sostenible de la in the Amazonía, Amazon, of the kind that como las medidas Lula is in fact que propone proposing. Lula. Pasemos ahora a hablar de la guerra contra las drogas. ¿Cuál es su balance, profesor Chomsky, que hace después de más de 70 años de guerra contra las drogas en Colombia y en América Latina? I've been in southern Colombia. I've seen in Cauca Yo he estado en el sur de Colombia, he estado en el Cauca, how the war he on estado con las drugs comunidades has functioned. pobres It's y he a visto war cómo esta guerra against contra las the drogas poor se ha desarrollado. population. It's chemical warfare. Es una guerra contra la población pobre, es una guerra química que destruye los cultivos y el ganado, y por la que la población está sufriendo enfermedades. Severe diseases. No ha tenido ningún efecto sobre las drogas, ninguno. None. En cambio, It's, it does sí prepara el prepare the terreno ground para las for inversiones investment de las by corporaciones mineras mining corporations, y de los by agronegocios agribusiness, para que puedan expandir to expand su poder en zonas pobres. in poor areas. The war on drugs has almost La guerra contra las nothing to do drogas with prácticamente no tiene nada que ver con las drugs. drogas. See that by its effects. And Esto se puede ver en los efectos que ha tenido. understood by the planners Adicionalmente, esto es entendido por los encargados de la planeación years ago, y ha sido bien documentado durante años por instituciones de investigación de primer nivel. Ellos saben lo que están haciendo. Teniendo en cuenta, profesor Chomsky, que esa guerra es uno de los hechos más importantes en la guerra colombiana actual, ¿cómo ve usted la propuesta de paz total que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro? it should be pursued. The solution for the drug problem is in the United States. Debe ser buscada. The La solución al answer problema is de las known. drogas está en Estados Been Unidos. known for 50 Las respuestas years. son conocidas y se The conocen answer desde hace is 50 años. prevention and treatment. La respuesta es in the prevención y United tratamiento States. en los Estados That's Unidos. the Es la forma más efectiva most cost-effective way to eliminate the drug en términos de costos para eliminar el problema de las drogas. problem is
El problema es la guerra química que destruye vidas y cultivos y no tiene ningún efecto. Así que todas estas medidas para acabar la guerra se deben buscar. Uno de los problemas que alimenta esta guerra es justamente el narcotráfico de la cocaína. Este gobierno también ha abierto ese debate justamente sobre la legalización del alcaloide, que en gran medida se consume en Estados Unidos. ¿Qué piensa de esa propuesta de que se pueda legalizar? It may be, but it's peripheral. The main Puede ser, pero es is secundario. inside the United States. El problema principal está dentro de los Estados Unidos. Es ahí donde está la demanda de drogas y se debe recortar. If it's not cut back, one or Si the esto no other way sucede, will be siempre se found encontrará to alguna forma de maintain mantener el drug suministro. supply. And it can be cut back. Se debe recortar el consumo a través de la prevención y el tratamiento. Everything else is marginal. Todo lo demás es marginal. Profesor Chomsky, en este momento América Latina está bajo una presión con la posible crisis económica mundial. ¿Qué cree que se puede hacer para disminuir los impactos de esta crisis, teniendo en cuenta que buena parte de la región está gobernada por partidos de izquierda? Latin America has a long-standing plague. The elite, the wealthy elite in Latin América America, Latina tiene unas élites desde hace mucho tiempo responsibility for their country. y estas élites no son They responsables con sus export países. capital, they import Exportan capital e importan luxury bienes de lujo. goods, they have Tienen second segundas homes residencias abroad, en el extranjero y no they pagan don't pay impuestos. taxes, they're very Son muy reactionary, reaccionarias and y en colaboración in con concert los inversores extranjeros Western han frenado el investors, desarrollo they have prevented Latin America en América from Latina. developing. This is a problem of class war Es un problema de lucha de clases que se debe superar. ¿Cómo podrían funcionar precisamente esas iniciativas de cambio si justamente esas élites han sido las históricamente responsables de frenar ese cambio? It has to be overcome by popular movements which turn Latin America into democratic societies where policies are Tiene que ser designed superado por movimientos populares que conviertan a los países de América Latina en sociedades democráticas donde las políticas se diseñen para el beneficio de la población y no para beneficio de los inversores ricos y las élites irresponsables. That's an internal problem in Latin America. Es un problema interno. If I can go on. Okay. It's interesting to compare Latin America with East Asia. Latin America Es interesante has comparar huge América Latina con Asia Oriental. rich resources. No América Latina external tiene grandes conflict. ventajas, es rica en recursos East Asia y no has tiene none. conflictos externos. East Asia has En cambio, developed. Asia Oriental no Latin tiene estas America has ventajas. stagnated. Sin embargo, Asia Oriental ha logrado desarrollarse mientras que América Latina se ha estancado. The wealthy La razón es classes simple. are under En Asia control. Oriental, las clases They adineradas están bajo control. No exportan capital e importan bienes de capital. Están bajo la dirección del Estado e invierten internamente. Esto no pasa en América Latina, ya que está dirigida por élites irresponsables que se guían por su propio interés y no por el interés de la población. Sin control, la diferencia es dramática. Profesor Chomsky, dado que el problema es lograr que estas élites usen su capital internamente para lograr una mayor redistribución de la riqueza, pero buena parte de esas riquezas están distribuidas en diferentes partes del mundo, ¿cómo podría lograr una mayor inversión interna y una redistribución de los recursos de manera más equitativa en América Latina? Can be done by the
policies of the mildly social democratic governments. Generalmente se logra con las políticas de gobiernos socialdemócratas moderados. El primer gobierno de Lula en Brasil ejecutó políticas redistributivas que bajaron considerablemente los índices de pobreza, incluso de la población marginalizada. El Banco Mundial catalogó el gobierno de Lula como una década dorada en la historia de Brasil, pero fue atacado por los poderes locales y el capital internacional. Ahora tiene de nuevo una oportunidad para avanzar. Lo mismo aplica para Chile, una vez logre desmantelar los legados de la dictadura de Pinochet. Y también aplica para Colombia y Honduras, que tienen gobiernos moderados de izquierda. Se puede hacer de esta manera. Debería agregar que también se puede hacer a través de los movimientos populares. Por ejemplo, Brasil, una vez más. Brasil tiene el movimiento social más importante y más grande del mundo. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Y han logrado desarrollar una sociedad independiente con una participación masiva que está instaurando las bases para lo que podrían ser cambios a gran escala. Esto es posible en otros países. En este momento, por las políticas de Estados Unidos para controlar la inflación, ha habido una gran devaluación de diferentes monedas en el mundo. Y el peso colombiano ha sufrido justamente esos efectos. ¿Qué cree que puede pasar en el escenario mundial de la devaluación y en Colombia? What's called control of inflation is a euphemism. Esto que llaman control de inflación es un eufemismo para crear desempleo. No hay necesidad de hacerlo. Existen mejores métodos para lidiar con una subida temporal de los precios. No se necesita crear más desempleo. Claramente estas medidas afectan a otros países que están atados al dólar. Esta interacción internacional se debe romper. El sur global debería tener una base financiera independiente distinta de los Estados Unidos. Debería agregar que en 1980, 1982, cuando los Estados Unidos subió considerablemente las tasas de interés, esta medida significó 2 décadas de estancamiento para América Latina. Eso no tiene por qué pasar. Muchas gracias. Quisiéramos agradecerle de antemano, profesor Chomsky, por concedernos esta entrevista para la revista Raya. Y finalmente, queremos solicitarle pedirle que envíe un mensaje para América Latina y para Colombia en este momento de la historia y a punto de cumplir ya 94 años de vida a usted. The message is, class war never ends. El mensaje es, la lucha de clases no termina. Los ricos y poderosos, aquellos que Adam Smith llamó los amos del mundo, continúan peleando. Si los demás abandonan la pelea, ellos ganan. Si los demás continúan en la lucha, podrán lograr un mundo mejor. Muchas gracias, agradecemos al profesor Chomsky por esta entrevista desde Estados Unidos y a nuestro equipo de la revista Raya, a nuestra editora de investigaciones María Camila Díaz y a David Guarín, quienes estuvieron al frente de la traducción simultánea de esta entrevista exclusiva.